Hola, en esta ocasión les voy a hablar del movimiento y lo importante que es el movimiento y por qué en Óptima hemos apostado con el movimiento como la estrategia de cambio fundamental. El movimiento no solamente importante en sí por lo que nos permite hacer, caminar, hacer, cargar un hijo, sino que el movimiento genera unos cambios en el organismo que afectan directa y positivamente el funcionamiento del mismo en muchos aspectos. Recordemos que el 90% de las funciones corporales son involuntarias, pasan automáticamente, pero aquello que hacemos nosotros voluntariamente como movernos, afecta ese funcionamiento autónomo. Entonces, es muy importante el movimiento, como vamos a ver más adelante. Luego, de los órganos principales que tenemos es el músculo, porque es casi que uno de los pocos órganos que tenemos voluntarios, porque lo hacemos nosotros moverse. Y ese movimiento que se genera, esa función muscular, tiene una repercusión en, por ejemplo, en la parte endocrina, y podríamos decir que es el único órgano endocrinológico que nosotros usamos a voluntad, ¿sí? Que nosotros podemos activar a voluntad. Así, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, el músculo cede sus reservas de glucógeno, que es una sustancia parecida a la glucosa, cede sus reservas de glucógeno para generar energía y funcionar. Una vez acabamos de hacer ejercicio, ese glucógeno se debe recuperar. El cuerpo tiene que hacer un proceso para recuperarlo y eso hace que el cuerpo esté más ávido por recibir los nutrientes de manera adecuada y eso consigue que, por ejemplo, los niveles de glicemia se mantengan bien. Por eso es muy importante la función endocrina. Este es un pequeño resumen, pero el músculo hace mucho más que eso. Luego, el movimiento de muchas maneras desencadena, como decíamos, pues mecanismos fisiológicos que son muy importantes pues para el cuerpo. Entonces, con relación al movimiento, el movimiento lo podríamos entender, digamos, en dos maneras o en dos módulos. Estaría la actividad física no ejercicio y estaría el ejercicio y el deporte. La actividad física no ejercicio es toda aquella actividad, todo aquel movimiento que nosotros podamos ejecutar. Puede ser caminar, puede ser subir escaleras, puede ser hacer los oficios de casa, todo eso es actividad física y cumple unas funciones fisiológicas muy necesarias. Y luego está el ejercicio y el deporte. El ejercicio es una actividad física, pero que cumple unas condiciones y es que es una actividad física programada y con un propósito específico. Entonces, por ejemplo, una sesión de entrenamiento en el gimnasio es un ejemplo de ejercicio. Y el deporte es un ejercicio o una actividad física programada que se hace con un fin, pero que sigue unas reglas específicas, por ejemplo, un partido de tenis. Entonces, eso es actividad física, eso es ejercicio y eso es deporte. No lo debemos confundir. Por ejemplo, caminar es actividad física. Pero si caminamos a un ritmo constante, a unas pulsaciones constantes y por un tiempo determinado, podría pasar a ser ejercicio, ¿sí? Y si competimos en una carrera de atletismo, pues pasaría a ser un deporte porque estaríamos llevando las reglas de esa competición. Entonces, fíjense cómo todo implica movimiento, pero es importante cómo separarlo. ¿Y por qué es importante? Porque fíjense que en la columna de actividad física, no ejercicio, y en la en la columna de ejercicio, vamos a ver dos cambios fisiológicos, clínicos, médicos o físicos mejor, que ocurren con uno y el otro. Aquí resumo solo unos, pero hay muchos más. Entonces, por ejemplo, la actividad física asegura el buen funcionamiento cardiovascular, asegura que los vasos sean capaces de llevar la sangre a todo el cuerpo, que esa sangre regrese eficientemente, que el pulmón entre y saque los gases necesarios, principalmente el oxígeno, que se genere energía en los músculos para el buen funcionamiento. El movimiento, la actividad física asegura ese proceso. Mientras que el deporte, al ser una actividad de mayor esfuerzo, potencia el funcionamiento de ese sistema cardiovascular y por ejemplo, aumenta algo que llamamos el VO2 máximo o la capacidad máxima de oxígeno. ¿Qué significa esto? Nosotros respiramos, el oxígeno entra, tiene que llegar a los pulmones, en los pulmones entrar a la sangre, luego de la sangre pasar al corazón, el corazón llevarlo a todo el cuerpo, en cada célula del cuerpo ingresar, ir a la mitocondria, producir energía, se producen unas sustancias de desecho, esas sustancias de desecho volver a la sangre y el cuerpo saber qué hacer con ellas.
Todo eso es lo que mide el VO2. Si lo hacemos muy bien, si ese VO2 máximo es muy bueno, eso está relacionado con excelente salud y excelente capacidad física. Y por ejemplo, personas que tienen un VO2 máximo superior para su edad, biológicamente funcionan más parecido a la edad de su VO2 máximo que no a su edad cronológica. Y por eso es tan importante. Y el ejercicio potencia la capacidad de mejorar el VO2. Y no solo eso, nos hace mejores para hacer ejercicio y además si enfermamos tenemos mejores reservas cardiovasculares para soportar pues enfermedades graves que todos estamos en riesgo. Luego, la actividad física, por ejemplo, en términos de metabolismo, regula el metabolismo, hace que haya un buen uso de grasas, un buen uso de carbohidratos, que ese balance energético esté adecuado, mientras que el ejercicio, ¿sí?, adapta al cuerpo para que ese metabolismo se adapte a distintas condiciones, cuando necesitamos más de un nutriente que de otro, cuando necesitamos recuperar, cuando necesitamos exigir, cuando necesitamos buscar en las reservas del cuerpo. Eso lo consigue el ejercicio por sus características intrínsecas. Entonces, miren cómo cada una de estas columnas que estamos viendo son complementarias. Ahora, con relación a la salud osteomuscular, al músculo, al hueso, al tendón, el movimiento mantiene la salud osteomuscular. Los huesos, los tendones y las articulaciones necesitan el movimiento para recibir bien los nutrientes. Hay una creencia, por ejemplo, que uno no debe moverse tanto si tiene un problema de rodilla para cuidar la rodilla o para ahorrar rodilla. Es todo lo contrario, el movimiento es el que produce que la rodilla, en este caso, reciba los nutrientes que necesita y por lo tanto se mantenga o se recupere si es el caso. En la otra columna, en el ejercicio produce no solamente que haya un mantenimiento de ese sistema osteomuscular, sino que aumenta la masa muscular. Vamos a tener más músculos, más unidades funcionales. Eso nos va a hacer más capaces de hacer más cosas, levantar más pesos, correr más largo. Además, va a hacer que tengamos más unidades musculares que tienen más mitocondrias, que nos va a aumentar la capacidad de generar energía y nos va a hacer personas más activas. Y luego, también, por supuesto, mejora la masa ósea y nos va a hacer menos propensos, por ejemplo, a la osteopenia o la osteoporosis, que son enfermedades muy. Aquí les tengo un ejemplo de las funciones o de cómo funciona el organismo, por ejemplo, en lo metabólico en relación al movimiento. Entonces, fíjense que aquí hay un ejemplo muy fácil del gasto calórico. Si ingerimos, como hemos dicho en otros videos, si ingerimos más de las calorías necesarias y tenemos un gasto calórico bajo, pues vamos a ganar peso, principalmente peso graso, mientras que si ingerimos menos calorías y tenemos un gasto calórico más alto, pues vamos a tener una composición corporal menos grasa. Esto se ve también reflejado pues en este cuadro. Fíjense, esto es la cantidad de energía que gasta el cuerpo. Piense que más del 50% es lo que basalmente el cuerpo necesita para funcionar. Luego gasta esta franja pequeñita aquí, que es el gasto necesario para procesar la comida. Y fíjense que la siguiente parte más importante del gasto energético es la actividad física no ejercicio, que es esa franja azul que vemos ahí. Y es muy relevante porque el movimiento es todo aquello que hacemos desde que nos despertamos en la mañana, ¿sí? Cepillarnos los dientes, levantarnos de la cama, caminar, ir al trabajo. Toda esa actividad física cuenta y eso es algo que ocurre día tras día, hora tras hora y por eso al final termina sumando, a pesar de que cada una de esas acciones de movimiento no genere tanto gasto energético, la suma final sí lo produce. Y luego está el ejercicio, que es esa franja verde en donde nosotros nos disponemos, en este caso, a movernos. Y también pues es muy relevante, pero es alrededor de la mitad o un tercio de lo que gastamos con la actividad física. Pero en general el movimiento se enmarca en casi un 40-45%
del gasto calórico total. Por eso es tan importante movernos. Eh, por hoy terminamos aquí la explicación de por qué es tan importante el movimiento y por qué Optima lo tiene como una de sus estrategias fundamentales de cambio. Espero les haya servido.